Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera, periodista. Y bueno, estoy aprovechando en estos minutos que tengo libre para contarles un poco que, bueno, adquirí este libro, el último libro de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Le dedico mi silencio, se llama, como lo pueden ver aquí. Y en realidad es un libro que está muy bonito, lo estoy leyendo hoy por la mitad casi. Lo compré hace unas semanas y el video también está en mi canal de YouTube, por si lo quieran leer, lo quieran ver, porque me costó en realidad barato, me costó 62 soles, si no me equivoco, cuando lo vendían en otras librerías a 89 y tal. Bueno, los detalles están en mi canal. Así que bueno, quería leerles un poquito, hacer una especie de podcast y un poquito animarlos a la gente que, bueno, tampoco quiero llegar a millones, pero quisiera que la gente lo lea y, bueno, que al final esa es la última novela de Vargas Llosa, ¿no? Dice que es el último libro que escribirá, o novela en todo caso. Así que quisiera contarles que esta novela este libro tiene más o menos, ¿cuántas páginas tiene? Tiene más de 300 páginas. La letra es grande, en realidad. Está se ve muy accesible, por así decirlo. Y le dedico mi silencio, como dice acá, trata dice, la historia de Lalo Molfino. Era tan compleja y misteriosa que quizás tendría que mezclar esos retazos de vida con huesos de algún animal andino. En realidad es una historia sobre la música criolla y que, bueno, quisiera que lo descubran por ustedes mismos. Pero yo sí quiero leer ahorita una pequeña parte, bueno, la primera parte, que dice así, ¿no? La novela, como dije, se llama Le dedico a mi silencio y está conformada por capítulos. Bueno, digamos, este es el capítulo uno y comienza así. Dice, ¿para qué lo habría llamado ese miembro de la élite intelectual del Perú, José Durán Flores? Le habían dado el recado en la pulpería de su amigo Collao, que era también un kiosco de revistas y periódicos, y él llamó a su vez, pero nadie contestó el teléfono. Collao le dijo que el aviso lo había recibido su hija Mariquita, de pocos años, y que quizás no había entendido los números, así que ya volverían a telefonear. Entonces comenzaron a perturbar a Toño esos animalitos obscenos que, decía él, lo perseguían desde su más tierna infancia. ¿Para qué lo había llamado? No lo conocía personalmente, pero Toño Aspilcueta sabía quién era José Durán Flores, un escritor reconocido, es decir, alguien a quien Toño admiraba y detestaba a la vez, pues estaba allá arriba y era mencionado con los adjetivos de ilustre letrado y célebre crítico, los acostumbrados elogios que tan fácilmente se ganaban los intelectuales que en este país pertenecían a eso que Toño Espilcueta denominaba la élite. ¿Qué había hecho hasta ahora ese personaje? Había vivido en México, por supuesto, y nada menos que Alfonso Reyes, ensayista, poeta, erudito, diplomático y director del Colegio de México, le había prologado su célebre antología Ocaso de Sirenas, Esplendor de Manatíes, que le editaron allá. Se decía que era un experto en el Inca Garcilaso de la Vega, cuya biblioteca había alcanzado a reproducir en casa o en algún archivo universitario. Era bastante, por supuesto, pero tampoco mucho, y al fin de cuentas casi nada. Volvió a llamar y tampoco le contestaron. Ahora, ellos, los roedores, estaban ahí y seguían moviéndose por todo su cuerpo, como cada vez que se sentía excitado, nervioso o impaciente. Toño Espilcueta había pedido en la Biblioteca Nacional del Centro de Lima que compraran los libros de José Durán Flores, y aunque la señorita que lo atendió le dijo que sí, que lo harían, nunca llegaron a adquirirlos, de modo que Toño sabía que se trataba de un académico importante, pero ignoraba por qué. Estaba familiarizado con su nombre por una rareza que traicionaba o desmentían sus gustos foráneos. Todos los sábados, en el diario La Prensa, sacaba un artículo en el que hablaba bien de la música criolla, y hasta de cantantes, guitarristas y cajoneadores como el Caitro Soto, acompañante de Chabuca Granda, lo que a Toño, por supuesto, le hacía sentir algo de simpatía por él. En cambio, por los intelectuales exquisitos que despreciaban a los músicos criollos,
a quienes nunca se referían ni para elogiarlos ni para crucificarlos, sentía una enorme antipatía, que se fueran al infierno. Toño Spilcueta era un erudito en la música criolla, toda ella, la costeña, la serrana y hasta la amazónica, a la que había dedicado su vida. El único reconocimiento que había obtenido, dinero no, por descontado, era haberse convertido, sobre todo desde la muerte del profesor Morones, el gran puneño, en el mejor conocedor de música peruana que existía en el país. A su maestro lo había conocido cuando estaba aún en el colegio La Salle, poco después de que su padre, un inmigrante italiano de apellido vasco, hubiera alquilado una casita en La Perla, donde Toño había vivido y crecido. Después de la muerte del profesor Morones, él se convirtió en el intelectual que más sabía y más escribía sobre la música y los bailes que componían el folclore nacional. Estudió en San Marcos y había obtenido su título de bachiller con una tesis sobre el vals peruano que dirigió el mismo Hermógenes A. Morones. Toño había descubierto que esa A, con un puntito, escondía el nombre de Artajerjes, de quien fue ayudante y discípulo dilecto. En cierta forma, Toño también había sido el continuador de sus estudios y averiguaciones sobre las músicas y los bailes regionales. En el tercer año, el profesor Morones lo dejó dictar algunas clases y todo el mundo esperaba en San Marcos que, cuando su maestro se jubilara, Toño Spilcueta heredara su cátedra. Él también lo creía así. Por eso, cuando terminó los 5 años de estudios en la Facultad de Letras, siguió investigando para escribir una tesis doctoral que se titularía Los Pregones de Lima y que, naturalmente, estaría dedicada a su maestro, el doctor Hermógenes A. Morones. Leyendo a los cronistas de la colonia, Toño descubrió que los llamados pregoneros solían cantar en vez de decir las noticias y órdenes municipales, de modo que éstas llegaban a los ciudadanos acompañadas con música verbal. Y, con la ayuda de la señora Rosa Mercedes Ayarza, la gran especialista en música peruana, supo que los pregones eran ruidos más antiguos de la ciudad, pues así anunciaban los vendedores callejeros, los rosquetes, el bizcocho de Guatemala, los reyes frescos, el bonito, la cojinova y los pejerreyes. Esos eran los sonidos más antiguos de las calles de Lima, y no se diga los de la caucera, el frutero, la picaronera, la tamalera y hasta la tisanera. Pensaba en eso y se inflamaba hasta las lágrimas las vetas más profundas de la nacionalidad peruana, ese sentimiento de pertenecer a una comunidad a la que unían unos mismos decretos y noticias, estaban impregnadas de música y cantos populares. Esa iba a ser la nota reveladora de una tesis que había avanzado en multitud de fichas y cuadernos, todos guardados con celo en una maletita, hasta el día en que el profesor Morones se jubiló y con cara de duelo le informó que San Marcos había decidido, en vez de nombrarlo a él para sucederlo, clausurar la cátedra dedicada al folclore nacional peruano. Se trataba de un curso voluntario y cada año, de forma inexplicable e inaudita, tenía menos inscritos de la Facultad de Letras. La falta de alumnos sentenciaba su triste final. El colerón se llevó Toño Spilcueta cuando supo que nunca sería profesor de San Marcos, y fue tal grado de que estuvo a punto de romper en 1000 pedazos cada ficha y cada cuaderno que almacenaba en su maleta. Felizmente no lo hizo, pero sí abandonó por completo su proyecto de tesis y la fantasía de una carrera académica. Solo le quedó el consuelo de haberse convertido en un gran especialista en la música y los bailes populares, o como él decía, en el intelectual proletario del folclore. ¿Por qué sabía tanto de música peruana Toño Spilcueta? No había nadie en sus ancestros que hubiera sido cantante, guitarrista, ni mucho menos bailarín. Su padre, un inmigrante de algún pueblo italiano, estuvo empleado en los ferrocarriles de la Sierra del Centro. Se había pasado la vida viajando, y su madre había sido una señora que entraba y salía de los hospitales tratándose de muchos males. Murió en algún punto incierto de su infancia, y el recuerdo que de ella guardaba venía más de las fotografías que su padre le había mostrado que de experiencias vividas. No había antecedentes en su familia. Él comenzó solito,
a los 15 años, a escribir artículos sobre el folclore nacional cuando entendió que debía traducir en palabras las emociones que le producían los acordes de Felipe Pinglo y los otros cantantes de música criolla. Tuvo bastante éxito, por lo demás. El primer artículo lo mandó a alguna de las revistas de vida efímera que salían en los años 50. Lo tituló Mi Perú, porque trataba, precisamente, de la casita de Felipe Pinglo Alba, en 5 esquinas, que había visitado con un cuaderno en mano que llenó de notas. Por ese texto le pagaron 10 soles, que le hicieron creer que se había convertido en el mejor conocedor y escritor sobre música y bailes populares peruanos. El dinero se lo gastó de inmediato, sumado con otros ahorros, en discos. Era lo que hacía con cada solcito que llegaba a sus manos, invertirlo en música, y así su discoteca no tardó en hacerse famosa en toda Lima. Las radios y los diarios empezaron a pedirle discos prestados, pero, como rara vez se los devolvían, tuvo que volverse un amarrete. Después dejaron de molestarlo cuando cambió su valiosa colección de materiales para hacerse una casita en Villa El Salvador. No obstante, se dijo, la música le seguía llevando en la sangre y en la memoria, y eso era suficiente para escribir sus artículos y perpetuar el linaje intelectual del célebre puneño Hermógenes A. Morones, que en paz descanse. Su pasión intelectual, única y exclusivamente. Toño no era guitarrista ni cantante, y ni siquiera bailarín. Pasaba muchos apuros de joven con eso de no saber bailar. A veces, sobre todo en las peñas y tertulias, a las que iba siempre con un cuadernito de notas en el bolsillo del terno, algunas señoras lo sacaban y él, mal que mal, daba unos pasitos con el vals, que era más bien sencillo, pero nunca con las marineras, los guainitos o esos bailes norteños, los tonderos piuranos o las polcas. No coordinaba, los pies se le enredaban, incluso se cayó alguna vez, un papelón, y por eso prefirió cultivar la mala fama de no saber bailar. Permanecía sentado, hundido en la música, observando cómo hombres y mujeres ahí muy distintos, venidos de toda Lima, se fundían en un abrazo fraterno que, estaba seguro, confirmaba sus más profundas intuiciones. Aunque los intelectuales peruanos que ostentaban cátedras universitarias y publicaban en editoriales prestigiosas lo despreciaran o ni siquiera supieran de su existencia, Toño no se sentía menos que ellos. Puede que no supiera mucho de historia universal ni estuviera al tanto de las modas filosóficas francesas, pero se sabía la música y la letra de todas las marineras, pasillos y guainitos. Había escrito multitud de artículos en Mi Perú, la música peruana, folclore nacional, ese repertorio de publicaciones que llegaba solo al segundo o tercer número y que luego desaparecían, a menudo sin haberle pagado lo poco que le debían. Un intelectual proletario. ¡Qué remedio! Puede que no despertara el respeto y ni siquiera el interés de intelectuales como José Durán Flores. ¿Para qué lo estaría buscando? Pero sí el de los propios cantantes o guitarristas interesados en ser conocidos y promovidos, algo que Toño Azpilcueta se había pasado años haciendo, como testimoniaban los cientos de recortes que almacenaba en la misma maleta donde se enmohecían las notas de su tesis. En algunos de esos artículos quedaba la memoria de las peñas criollas que, como La Palizada y La Tremenda Peña, dos locales que estaban en el Puente del Ejército, allá en Miraflores, habían desaparecido. Menos mal que Toño había sido testigo de esas tertulias. Frecuentaba todas las de Lima desde muy joven. Empezó con 15, cuando todavía era casi un niño, y las evocaba para que no se olvidara la importante función que habían cumplido. En ocasiones, algún periodista que quería escribir una crónica de Lima lo buscaba, y entonces él lo citaba en el Branza de la Plaza de Armas para tomar desayuno. Ese era su único vicio, los desayunos del Branza, que a veces tenía que costear pidiéndole plata prestada a su esposa Matilde. Sus ingresos reales los obtenía dando clases de dibujo y música en el Colegio del Pilar, de monjitas, de Jesús María. Le pagaban poco, pero educaban gratis a 2 hijas, Azucena y María, de 10 y 12 años. Llevaba allí ya varios años, y aunque no le gustaba enseñar dibujo, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a la música, y por supuesto a la música criolla, con la que cumplía esa labor pedagógica fundamental que era inculcar el amor por las tradiciones peruanas. El único problema
era que las enormes distancias de Lima, el Colegio del Pilar, estaba muy lejos de su barrio, lo que significaba que él y sus dos hijas tenían que tomar 2 colectivos para llegar allí cada día, más de 1 hora de viaje, si no había huelgas de por medio. Qué interesante, ¿ah?